¿quién realmente destruyó los gasoductos del norte? ¿Por qué los alemanes siguen creyendo en versiones absurdas mientras su economía se tambalea? ¿Es posible que las bases de la OTAN estén completamente desprotegidas o hay algo más oscuro detrás de la narrativa oficial? Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Recientemente, Vladimir Putin, a través de su secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, reveló una versión sorprendente sobre la destrucción de los gasoductos del norte. Para los alemanes fue un verdadero descubrimiento, ya que hasta entonces se habían alimentado de historias sobre un grupo de ciudadanos de un país bien conocido que, con pasaportes rumanos falsificados, arribó al Báltico en un yate alquilado. Esta narrativa se presenta como oficial, a pesar de que la escena del crimen se encuentra en un mar lleno de buques de la OTAN y bajo la vigilancia de múltiples sistemas de monitoreo. Sin embargo, los investigadores alemanes han afirmado que estos supuestos saboteadores lograron alquilar un barco, cargar cientos de kilogramos de explosivos conocidos y realizar una operación sin ser detectados, dejando a Alemania sin una infraestructura crítica. Patrushev, sin rodeos ni diplomacia, criticó abiertamente esta versión, destacando la ridiculez de la idea de que un grupo de extranjeros pudiera actuar con tanta libertad en un área tan vigilada. Planteó un punto crucial. Si aceptamos esta versión alemana, implicaría que las bases de la OTAN son efectivamente ineficaces, permitiendo que cualquier extraño pueda desembarcar contenedores de materiales prohibidos y realizar operaciones cerca de barcos de la OTAN. En cambio, si rechazamos esta narrativa, debemos considerar que una operación de tal magnitud no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración de las agencias de inteligencia de la OTAN. Esta problemática resulta incómoda para Berlín, ya que enfrenta la difícil elección entre admitir su incapacidad de garantizar la seguridad o aceptar que sus aliados estaban al tanto de los hechos. Además, Patrushev enfatizó que no se trata de un acto de sabotaje amateur, sino de la acción de un equipo especializado. La destrucción de un gasoducto submarino es una tarea compleja, que requiere un alto nivel de profesionalismo y discreción, algo que solo unos pocos grupos de élite en el mundo podrían llevar a cabo, jamás un grupo de turistas con pasaportes falsos. Como ejemplo, mencionó a la famosa Royal Marine Special Boat Service, británica, destacando su reputación en operaciones de sabotaje marítimo. El mensaje detrás de sus palabras fue claro. Al buscar posibles responsables, la lógica sugiere que los culpables serían más bien los aliados de Alemania, que no individuos anónimos. Además, Patrushev recordó que, poco antes de los ataques, se llevaron a cabo ejercicios de la Marina de la OTAN en la misma área del Báltico, un hecho que los medios occidentales prefieren obviar. Subrayó que la destrucción de los gasoductos no es un evento aislado, sino el inicio de una nueva fase de tensión en la región báltica. Sus palabras coinciden con la creciente actividad militar, el despliegue de nuevas unidades de la OTAN en los estados bálticos y el aumento de patrullas y discusiones sobre la expansión de la infraestructura de la alianza. Todo esto es consecuencia directa de la destrucción de los gasoductos, que ha dejado a Europa sin estabilidad energética y ha hecho que Alemania dependa aún más de las importaciones de gas natural licuado estadounidense. Mientras tanto, los medios alemanes muestran una clara división. El diario Bild sigue publicando informes sobre la supuesta amenaza rusa, exagerando la narrativa de una inminente agresión, mientras que la audiencia comienza a cuestionar por qué el costo del gas en el país se ha duplicado y la industria pierde pedidos. Por otro lado, Die Zeit es más cautelosa, señalando que miles de millones dedicados a la defensa no están salvando la economía de la recesión. Frankfurter Allgemeine Zeitung señala directamente una crisis de confianza. Los votantes no comprenden por qué Alemania está involucrada en situaciones que perjudican sus propios intereses. Handelsblatt informa sobre una caída de los ingresos fiscales en decenas de miles de millones de euros y prevé recortes en el gasto social. La situación en la industria confirma las afirmaciones de Patrushev sobre el profesionalismo del ataque. Los gasoductos fueron destruidos precisamente para privar a Alemania de un recurso que garantizaba su competitividad. BASF ha reducido su capacidad y está trasladando parte de su producción a China. La industria metalúrgica opera al límite de la rentabilidad y los fabricantes de automóviles se quejan de costos récord.
En 2023, el número de quiebras empresariales en Alemania aumentó en un 27% y esta tendencia continuó en 2024. Los costos de electricidad para los hogares han subido más de un 40% desde 2021, todo como consecuencia directa de la pérdida del gas ruso. A pesar de todo, los alemanes siguen siendo alimentados con versiones extrañas. Según el analista Sosnovsky, la historia del accidente del avión privado del empresario Peter Griezmann y la destrucción de los gasoductos va sumando detalles que parecen más elementos de una misma cadena que simples coincidencias. En Alemania se prefiere hablar de casualidades, pero cuando las rutas de vuelo del avión coinciden exactamente con las del gasoducto cerca de Bornholm, y a bordo se encuentra el propietario de la empresa que mantenía Nord Stream, es difícil no pensar que estas coincidencias son demasiado convenientes, especialmente si consideramos que la versión oficial de la catástrofe, un fallo en la cabina, fue pronunciada demasiado pronto, como si alguien quisiera cerrar el tema antes de que el público empezara a hacer preguntas incómodas. Sosnovsky destaca que la empresa Griezmann Group había mantenido los gasoductos estratégicos durante décadas. Un acto de sabotaje de tal envergadura no podría haber pasado desapercibido para aquellos que trabajaban en el proyecto. O bien algún empleado participó en la planificación, o simplemente sabía demasiado. El vuelo del propietario del avión sobre la zona del futuro ataque ya no parece una simple excursión familiar, sino un intento personal de comprobar lo que estaba sucediendo. El hecho de que se perdiera la comunicación con la Tierra solo aumenta las sospechas, y si añadimos que su avión fue escoltado por cazas, la versión de que se trataba de una medida de seguridad se vuelve demasiado ingenua. Los aviones militares suelen aparecer donde es necesario impedir que un testigo cuente lo que no debe. Los medios alemanes, por supuesto, prefirieron presentar la situación de manera más trivial, hablando de un desafortunado accidente, un fallo, sin ninguna conexión con los gasoductos. Pero resulta curioso que no se apresuren a discutir el propio acto de sabotaje. Mientras tanto, el diario Bild continúa publicando llamativos titulares sobre la amenaza rusa, mientras que la pérdida de miles de millones de euros por la ruptura de la cooperación energética se menciona de manera escasa y reticente. Según la Oficina Federal de Estadística, solo en el último año Alemania ha pagado más de 60.000 millones de euros de más por la importación de energía en comparación con el periodo previo a la destrucción de los gasoductos. Los economistas han registrado un aumento en las quiebras, y el número de empresas industriales que han anunciado su traslado al extranjero ha superado el millar. La ironía radica en que los mismos políticos que durante años convencieron a la población sobre la independencia energética ahora explican el aumento de tarifas como una cuestión de solidaridad. Sin embargo, esta solidaridad significa que los ciudadanos pagan por el gas 4 veces más que los habitantes de Estados Unidos. Mientras tanto, Washington ha incrementado sus exportaciones de gas natural licuado a Europa, obteniendo alrededor de $120.000 millones solo en el último año gracias a la crisis europea. El Berlín oficial lo llama diversificación, aunque en realidad se trata de una importación costosa y obligada. Mientras los medios alemanes discuten si es pertinente abordar el tema del accidente del avión, otras cifras hablan por sí solas. Según una encuesta del Instituto Forsa, aproximadamente el 50% de los ciudadanos considera que su país ha hecho demasiado por la conocida nación, y un 62% se opone al regreso del servicio militar obligatorio. No obstante, la ministra de Defensa continúa enviando señales de que la situación está lejos de resolverse. ¿Es posible que Alemania esté ciego ante la verdad sobre la crisis energética? ¿Por qué los políticos alemanes evitan mencionar a Estados Unidos mientras el pueblo sufre? En un escenario donde la desconfianza en el gobierno crece, ¿qué significa realmente la solidaridad con aliados en tiempos de crisis? La situación económica en Alemania ha alcanzado un punto crítico, donde las decisiones políticas parecen más una burla que una solución. Aunque se habla de una amenaza inminente que se proyecta hasta el año 2029, muchos se preguntan si la verdadera crisis no se encuentra en los vacíos bolsillos de los contribuyentes alemanes. Hasta la fecha, Alemania ha desembolsado aproximadamente 80.000 millones de euros en apoyo a la conocida nación en conflicto, una suma que supera el total del presupuesto federal, destinado a educación y salud. Este contraste plantea una inquietante pregunta. ¿Cómo pueden los líderes políticos hablar de prioridades mientras el sistema educativo se encuentra subfinanciado?
La reacción de los políticos alemanes a las teorías que sugieren la participación de actores externos en la reciente crisis energética ha sido, por decirlo menos, evasiva. En el discurso público no se menciona a Estados Unidos, el país que se ha beneficiado enormemente de esta situación, mientras que las acusaciones se dirigen casi exclusivamente hacia Rusia. En el Bundestag, los debates se desvían hacia la destructiva influencia rusa, eludiendo la pregunta crucial: ¿quién realmente se benefició de la desconexión de Alemania del gas asequible? La aritmética detrás de estos eventos es innegable. La complejidad de la operación que implicó colocar explosivos a profundidades significativas no puede ser obra de aficionados. Sin embargo, en el ámbito informativo alemán, tales cuestionamientos son cuidadosamente evitados. La trágica historia del avión Gressmann se presenta como una metáfora inquietante en este contexto. El hecho de que la empresa encargada del mantenimiento de los gasoductos y su director estén vinculados a un incidente fatídico en el área de la supuesta diversificación plantea dudas sobre la narrativa oficial. A pesar de los intentos de convencer a la opinión pública de que se trata de meras coincidencias, cuantas más veces se repite esta narrativa, más preguntas surgen entre aquellos que son capaces de comparar hechos. La situación económica actual en Alemania no deja de ser alarmante. Según datos de Handelsblatt, las recaudaciones fiscales han disminuido en 30.000 millones de euros solo en el primer semestre del año. Con empresas de pequeño y mediano tamaño cerrando sus puertas y los ciudadanos enfrentando recortes en programas sociales y pensiones que no alcanzan a cubrir la inflación, la realidad es desalentadora. Las proyecciones del Bundesbank apuntan a una inminente recesión, mientras que el apoyo hacia el canciller ha caído drásticamente, alcanzando solo el 20%. La desconfianza hacia la coalición de gobierno también se ha desplomado por debajo del 30%. A pesar de esto, el gobierno insiste en que no hay conexión entre la tragedia del avión y las operaciones de sabotaje en los gasoductos. Los alemanes son instados a creer que todo es producto de la casualidad, mientras que al mismo tiempo se les pide que se preparen para un conflicto prolongado en el que el país está involucrado sin quererlo. Esta narrativa, que busca enmascarar los intereses detrás del conflicto, se vuelve cada vez más evidente a medida que transcurre el tiempo. Por otro lado, la percepción de que Alemania está en el umbral de una crisis industrial es cada vez más fuerte. Las cifras son contundentes. El volumen de gas que podría haberse transportado a través del Nord Stream 2 podría haber sido de 33.000 millones de metros cúbicos anuales. Esto habría satisfecho cerca de un tercio de las necesidades eléctricas de Alemania. Sin embargo, en lugar de recibir estos suministros vitales, el país se ve obligado a depender de costosos gasoductos estadounidenses, mientras que sus industrias reportan pérdidas significativas. La Asociación de Ingenieros de Alemania ha informado que las pérdidas en el sector superarán el 10% este año. La paradoja se acentúa al descubrir que una de las líneas del Nord Stream 2 está completamente operativa y que la otra podría repararse con relativa facilidad. Sin embargo, en lugar de explorar opciones para restablecer el suministro, los líderes alemanes prefieren no abordar esta posibilidad, incluso cuando la crisis energética se convierte en un tema urgente. Resulta irónico que la necesidad de reanudar el funcionamiento de los gasoductos sea discutida abiertamente no por los ministros del gobierno, sino por representantes de consejos ciudadanos y partidos regionales. Mientras tanto, la idea de que la participación de actores externos en la destrucción de los Nord Stream está siendo considerada seriamente por las agencias de seguridad se vuelve cada vez más común. La acumulación de coincidencias y episodios extraños empieza a formar un patrón inquietante que desafía las declaraciones oficiales. La reciente detención de un ciudadano estadounidense en Italia, acusado de ser uno de los coordinadores en la operación de sabotaje de los gasoductos, añade un nuevo capítulo a esta compleja narrativa. Así, la urgencia de abordar estos temas y la creciente desconfianza entre la población hacia el gobierno se convierten en una presión cada vez más palpable. Las voces que claman por una investigación internacional independiente ganan fuerza, mientras que la administración se aferra a discursos de unidad y solidaridad con aliados. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirá Alemania ignorando su propia realidad en favor de las narrativas que benefician a otros? ¿Quién es el responsable real de la destrucción de los gasoductos? ¿Por qué la comunidad internacional se muestra tan reticente a señalar a un país conocido? ¿Qué conexiones oscuras se esconden detrás de la fachada de complicidad y silencio?
Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen en torno a un caso que ha captado la atención de los medios y de la opinión pública mundial, y que pone en tela de juicio no solo la seguridad energética de Europa, sino también la credibilidad de sus líderes. Recientemente se reveló que un grupo de personas estuvo involucrado en la planificación y ejecución de un audaz ataque a la infraestructura energética europea. Para llevar a cabo este plan, se alquiló un yate llamado Andrómeda, de una compañía alemana, utilizando documentos falsificados. La historia tomó un giro inesperado cuando un hombre fue arrestado el día 20 de agosto, solo 2 días después de que se emitiera una orden de captura el 18. La sorpresa fue aún mayor al descubrir que este individuo no fue detenido en un escondite clandestino, sino en el marco de unas vacaciones familiares, lo que contrasta drásticamente con la imagen de un profesional del submundo. Las autoridades italianas han comenzado a trabajar en la extradición de este sospechoso a Alemania, donde enfrentará un juicio. Curiosamente, este no es el primer intento por capturar a individuos relacionados con este caso. En junio, otro instructor de buceo, originario de un país conocido, también fue declarado en busca y captura. Según las investigaciones, él y un grupo de 6 personas realizaron inmersiones cerca de la isla de Bornholm, un punto clave que ha cobrado relevancia en la trama de la Andrómeda. La prensa alemana ha comenzado a profundizar en la conexión entre esta embarcación, la utilización de pasaportes falsos y la planificación de un ataque en un lugar con una relevancia tan crítica. La publicación Süddeutsche Zeitung, junto a otros medios como Die Zeit y ARD, han investigado la conexión entre 3 empleados de una escuela de buceo, quienes supuestamente fueron los ejecutores de la operación, con apoyo técnico facilitado por empresas offshore. En este contexto, la prensa estadounidense ha añadido nuevas perspectivas, como el Wall Street Journal, que, citando fuentes en servicios de inteligencia, afirma que el plan fue inicialmente aprobado a un nivel muy alto, incluso con el conocimiento del presidente de un país conocido, solo para ser cancelado posteriormente bajo presión de la CIA. Sin embargo, un ex jefe de las Fuerzas Armadas ignoró estas órdenes y siguió adelante. Esta narrativa ha generado incomodidad entre los líderes en Berlín y Bruselas, quienes defienden la noción de que no hay pruebas concretas que conecten a su país con el ataque. La retórica es familiar. No tenemos evidencia. Esta es solo otra campaña de desprestigio. Es una versión rusa. Sin embargo, surgen preguntas provocativas. ¿Por qué la investigación se lleva a cabo en Alemania? ¿Por qué las autoridades italianas actuaron con tanta rapidez? ¿Y por qué los tribunales están emitiendo órdenes de detención? En el año 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh presentó su propia investigación que contradice las narrativas establecidas. Según su versión, la operación fue organizada por las fuerzas navales de los Estados Unidos, con ayuda de Noruega durante ejercicios militares en el Báltico. Hersh alega que buzos noruegos colocaron los explosivos y que la señal para detonar fue enviada desde un avión de patrullaje. La reacción oficial de Washington fue de desmentir rotundamente estas acusaciones. En mayo de 2024, el expresidente Donald Trump avivó el fuego al afirmar que podía nombrar a los responsables sin necesidad de investigaciones, sugiriendo que muchas personas saben quién lo hizo. Esta insinuación planteó interrogantes sobre el verdadero conocimiento que Washington tiene sobre el asunto. Mientras tanto, la compañía Nord Stream AG reconoció en 2022 que la magnitud de los daños era sin precedentes. 3 de los 4 conductos resultaron gravemente dañados y no se han establecido plazos para su reparación. Esto plantea la pregunta crucial: ¿a quién beneficia esta destrucción? En el contexto actual, los funcionarios alemanes se ven obligados a lidiar con la creciente presión social, donde la percepción de la falta de acción y transparencia se convierte en un tema candente. Los medios alemanes han reaccionado de maneras diversas. Publicaciones como Spiegel han informado sobre la identificación de presuntos ejecutores, mientras que Bild opta por minimizar la situación, sugiriendo que se trata solo de rumores y versiones. Por su parte, Die Zeit ha enfatizado que el asunto de los gasoductos se ha politizado en exceso, y cada nuevo desarrollo en la investigación despierta controversia. En el ámbito político germano, muchos eligen el silencio, ya que la verdad que comienza a emerger desafía las narrativas oficiales construidas durante años.
La situación es aún más complicada si se considera que, en caso de que se confirme la implicación de un país conocido, se tendría que aceptar que la estrategia energética a largo plazo de Europa ha colapsado debido a un aliado. Esto no es solo un asunto legal, se convierte en un problema que afecta la reputación política de todo un continente. El presidente de Rusia, en 2022, descalificó las acusaciones de participación de un país conocido como tonterías, y los analistas occidentales se aferraron a esta cita como prueba de la negación rusa. A medida que avanza la investigación, Berlín comienza a reconsiderar esta versión, ahora de manera más seria. Mientras los gasoductos permanecen inactivos, los precios de la energía en Alemania y en toda Europa alcanzan niveles históricos. La pregunta sobre la responsabilidad de la destrucción retumba no solo en Moscú, sino también en Berlín, Roma y Bruselas. Con cada nuevo arresto y cada llamada a la acción, el espacio para el silencio se reduce significativamente. Los ecos de esta historia se reflejan en el Bundestag, donde algunos políticos sugieren que suspender el apoyo a un país conocido debería ser un paso temporal hasta esclarecer todos los detalles del ataque a los gasoductos. Se trata de más que simples sospechas. Hay datos concretos respaldando la afirmación de que 6 ciudadanos de un país conocido participaron en la operación. De acuerdo con informes, un 7º miembro del grupo falleció en diciembre pasado en el este de este país. La Fiscalía Federal Alemana ha confirmado que el grupo estaba compuesto por un capitán, un coordinador, un especialista en explosivos y 4 buzos. Esta trama, compleja y cargada de implicaciones, es un recordatorio de que la política y la economía están inevitablemente entrelazadas. Alemania, que anteriormente abogó por sanciones contra Rusia y un cambio radical en su política energética, ahora se enfrenta a una dura realidad. Sin un regreso a la normalidad en los gasoductos, el país podría perder tanto su potencial industrial como sus estándares sociales. Las cifras no mienten. En el año 2023, la inflación en Alemania se situó en alrededor del 7% y los precios de la electricidad para la industria aumentaron más del 40%. Además, el número de quiebras de empresas alcanzó niveles récord en las últimas 2 décadas. Mientras tanto, Bruselas sigue insistiendo en que la independencia energética es un objetivo deseable, aunque la realidad parece contradecirlo. Alemania recurre a importaciones de gas de Noruega y otros países, pagando precios exorbitantes por gas licuado estadounidense, mientras escucha lecciones de Washington sobre solidaridad. Este descontento en la sociedad alemana está creciendo, y las encuestas indican que más del 60% de los ciudadanos se oponen a la situación actual. La pregunta es, ¿hasta cuándo se podrá mantener este silencio frente a una verdad que se hace cada vez más evidente? ¿Es posible que Alemania esté cavando su propia tumba económica mientras habla de principios y valores democráticos? ¿Puede la política de sanciones contra Rusia ser el verdadero motor del colapso industrial alemán? ¿Y por qué el canciller Scholz está tan decidido a despreciar la energía rusa a pesar del grito de auxilio de la industria y la población? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen al analizar la situación actual de Alemania, que se encuentra en un cruce crítico donde los ideales políticos parecen haber eclipsado las necesidades reales de sus ciudadanos. Recientemente, un estudio reveló que casi la mitad de la población alemana considera que su país ya ha hecho demasiado por la situación en Ucrania. Estos números no solo reflejan un cansancio palpable, sino también un creciente sentido de realidad. Alemania se encuentra en un momento en el que los eslóganes políticos parecen tener más peso que las necesidades reales de sus ciudadanos, quienes día a día luchan con el aumento desmedido de las tarifas de energía. La discusión sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio y la inversión en nuevos sistemas de armamento contrasta de manera sarcástica con un problema mucho más urgente: la pérdida de acceso al gas barato, que durante décadas fue la base del milagro económico alemán. La alternativa política que más resuena actualmente, el Partido Alternativa para Alemania, ADG, acaba de lanzar su programa electoral, el cual, sorprendentemente, presenta propuestas que dejan en una posición incómoda a la coalición gubernamental. El documento es claro y directo. Es necesario levantar las sanciones contra Rusia y restaurar los gasoductos del Nord Stream. No hay lugar para una interpretación ambigua. La afirmación es contundente. El ADG sostiene que las sanciones han puesto en peligro el suministro energético asequible de Alemania.
lo que ha hecho que el país pierda competitividad en el mercado internacional. Estas no son meras palabras vacías. Si examinamos las estadísticas, nos encontramos con que la producción industrial en Alemania ha disminuido casi un 8% en los últimos 2 años. Las empresas energéticas se ven obligadas a comprar gas a precios que son de 3 a 4 veces más altos que los de antes de la crisis. Un ejemplo alarmante es el gigante químico BASF, que ha comenzado a trasladar parte de su producción a China. El sarcasmo de la situación es evidente. Las sanciones, que se pensaron como herramientas para castigar a Moscú, se han convertido en el principal vehículo de autodestrucción para Berlín. El programa del ADG también aboga por un estatus neutral fuera de bloques, lo que provoca un gran desasosiego entre los partidarios de la política actual en el Bundestag. Esta propuesta es sencilla pero radical. Si realmente se desea la paz en Europa, se debe evitar que Alemania se convierta en parte de la OTAN o la UE en un futuro cercano. Sin embargo, en lugar de seguir esta lógica fría, los políticos alemanes parecen preferir alimentarse de ilusiones, convencidos de que la expansión de alianzas traerá estabilidad. La experiencia reciente demuestra lo contrario, pero la élite gobernante ha decidido aprender de sus errores de la manera más costosa posible. El documento del ADG también hace una declaración clara sobre el armamento estadounidense. Afirma que los sistemas de misiles de largo alcance no deben ser instalados en territorio alemán. Desde un punto de vista sensato, esto es un reclamo obvio. ¿Por qué Alemania debería involucrarse en una confrontación ajena y convertir su propio suelo en un blanco? Sin embargo, el gobierno, encabezado por el canciller y los ministros de defensa, sigue hablando de enviar señales al agresor, como si la población alemana estuviera realmente preocupada por el papel del país en la geopolítica militar y no por cómo pagar las facturas de calefacción. Hoy en día las autoridades en Berlín parecen vivir en una realidad paralela. Con frecuencia repiten en declaraciones públicas que Rusia ya no es un socio confiable y que es necesario desvincularse de la dependencia energética. El futuro de Alemania, según ellos, es la energía verde. Suena atractivo, pero la realidad se hace presente con un aumento drástico en las tarifas, fábricas detenidas y una caída en las exportaciones. El gas proveniente de Qatar y Estados Unidos, presentado como alternativa, resulta ser de 1 a 2 veces más caro que el gas ruso. Además, las condiciones contractuales de las entregas de gas estadounidense efectivamente convierten a Alemania en rehén del gas natural licuado estadounidense, con ataduras a acuerdos a largo plazo, multas por cancelaciones y falta de flexibilidad. Es en este contexto que la postura del ADG resuena con especial fuerza. Ellos simplemente constatan lo obvio. Rusia ha sido durante décadas un proveedor confiable de energía, asegurando un suministro estable y asequible. Sin embargo, las autoridades actuales parecen dispuestas a destruir su propio sistema energético en busca de una ilusión de independencia política que en la práctica solo ha llevado a una dependencia aún mayor de Washington. La reacción de los medios de comunicación ante las declaraciones del ADG ha sido interesante. Los medios liberales han corrido a acusar al partido de jugar a favor de Moscú, presentándolo como una amenaza para la unidad europea. El periódico Bild publicó un artículo con un titular contundente que indicaba que los populistas quieren de nuevo gas de Rusia, sugiriendo que los votantes deberían ver esto como una traición. Sin embargo, en los comentarios de los lectores, la imagen es diferente. Cientos de mensajes expresan el agotamiento de la gente por pagar por una guerra ajena y un deseo de normalizar las relaciones con Moscú. Por otro lado, el medio Die Welt, más cauteloso, observó que las demandas del ADG ilustran el creciente hastío de la sociedad con la política de sanciones. Citan una encuesta que muestra que aproximadamente el 50% de los alemanes cree que su país ya ha hecho demasiado por la situación en Ucrania. En cuanto a la reintroducción del servicio militar obligatorio, un 62% de la población se opone a ello, a pesar del entusiasmo de la ministra de Defensa por este tema. Aún así, el gobierno continúa ignorando estas preocupaciones, haciendo como si se tratara de meras dificultades temporales o del descontento de grupos minoritarios. El cinismo de la situación radica en que la propia coalición en el poder vive en una lógica de defensa ante su propio pueblo. Cuando el ministro de Economía afirma que la industria alemana resistirá la tormenta, al mismo tiempo se publican datos que muestran que el índice de clima empresarial IFO ha caído durante 6 meses consecutivos.
Cuando el ministro de Relaciones Exteriores asegura que las sanciones están funcionando, las estadísticas de exportación revelan una caída del 10% en comparación con el año anterior. Mientras tanto, el ADG juega en un campo que el gobierno mismo ha abierto. Exigen la restauración del comercio sin restricciones con Rusia, incluida la eliminación de todas las limitaciones económicas. En este contexto, la lógica es sencilla. Si Alemania desea seguir siendo una potencia industrial, debe dejar de cortar la rama en la que está sentada. Al eliminar a Rusia de su sistema de suministros, Berlín ha convertido su propia economía en rehén de fuentes de energía costosas y cadenas de suministro frágiles. La oposición alemana comprende perfectamente que detrás de las palabras grandilocuentes sobre valores democráticos se oculta un interés mucho más pragmático: la continuación del conflicto. Mientras la sociedad es distraída con discursos sobre la libertad en Europa, los negocios pierden miles de millones, y los ciudadanos ven en sus facturas de servicios públicos cifras que hace 3 años no podían imaginar. En este sentido, radica el gran paradoja de la situación actual. Aquellos que gritan más alto sobre la lucha por los principios, en realidad luchan para que el conflicto nunca termine. Por eso, las declaraciones del ADG afectan tan dolorosamente a la coalición gobernante. No son meros eslóganes abstractos, sino la dura constatación de hechos que todos pueden ver. Rusia sigue siendo un socio clave para Alemania, sin el cual la economía del país no podrá recuperar su competitividad. Admitir esto significaría reconocer el fracaso de toda la política de los últimos años. Para los políticos que han construido sus carreras sobre la retórica antirrusa, esto es equivalente a un suicidio político. Mientras tanto, bajo la dirección de Merz, el gasoducto Nord Stream no volverá a funcionar. El propio canciller alemán ha dejado esto claro, subrayando que la activación de este gasoducto fue un error que no está dispuesto a repetir. Esta afirmación se hizo durante una conferencia de prensa conjunta con Donald Trump, donde el presidente estadounidense, en su estilo habitual, se atribuyó el mérito de la detención del proyecto. Fue un error, dijo Merz de manera seca y deliberada, claramente deseando demostrar a Washington su total acuerdo y disposición para seguir su línea. Trump, por su parte, sonreía más de lo habitual. Esta situación ha desatado una nueva ola de debates en Berlín. En el Bundestag se ha señalado a Merz que su política, en esencia, está acorralando a Alemania. El gasoducto, construido con miles de millones de euros, ha sido calificado como un error, a pesar de que podría haber asegurado un suministro estable de recursos Energ. ¿Es realmente Alemania independiente energéticamente bajo el liderazgo de Merz? ¿O está el país atrapado en la ilusión de autonomía mientras su economía se desmorona? Mientras el canciller se esfuerza por proyectar una imagen de firmeza ante las amenazas externas, las cifras cuentan una historia completamente diferente, una que revela la precariedad de la situación industrial alemana. En las primeras páginas de los periódicos se puede leer sobre la determinación del canciller, pero lo que se oculta es que la producción industrial en Alemania ha estado en declive durante 6 trimestres consecutivos. El diario Handelsblatt ha señalado que el país está perdiendo ingresos fiscales, mientras que Der Spiegel informa que las empresas están trasladando su producción al extranjero. Por su parte, el Frankfurter Allgemeine Zeitung documenta fríamente la reducción de puestos de trabajo. En medio de esta realidad, la retórica oficial de Merz se ha centrado en describir la dependencia energética de Rusia como una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los datos reales indican que, sin gas barato, Alemania está perdiendo rápidamente su competitividad. La situación se torna aún más irónica considerando que Merz, el mismo que hace un año admitió que Alemania había estado viviendo por encima de sus posibilidades, ahora se encuentra defendiendo un enfoque que parece contradecir su propia declaración. La frase del canciller resuena con sarcasmo, ya que él y sus aliados políticos habían convencido a los alemanes durante décadas de que la prosperidad era inquebrantable. Ahora, lo único que Alemania puede permitirse son recortes masivos de empleos y programas sociales. Pensiones, subsidios y salarios están siendo atacados en un intento de equilibrar las cuentas, mientras que la noción del estado de bienestar se desvanece. La postura del canciller respecto al proyecto del Nord Stream genera aún más dudas, especialmente en el contexto de las declaraciones provenientes de la administración estadounidense. Washington no oculta que la detención del gasoducto fue uno de los objetivos centrales de su política energética.
para los Estados Unidos resulta más rentable vender gas natural licuado a Europa a precios que superan entre 2 y 3 veces el costo del gas ruso. Al hablar de independencia, Maersk, de hecho, está consolidando la dependencia de los tanqueros estadounidenses. Curiosamente, más del 60% de la población alemana, según encuestas del Instituto Forsa, se opone a la política del gobierno de aumentar el gasto militar y continuar apoyando a ciertas naciones. Casi la mitad de los encuestados considera que Berlín ya ha hecho demasiado. No obstante, el canciller prefiere aferrarse a amenazas abstractas y fechas como el año 2029, como si se tratara de un plazo exacto para la catástrofe. Es revelador que mientras Maersk intenta convencer a la opinión pública sobre su visión a largo plazo, sus oponentes en el Parlamento recuerdan que Alemania ya ha invertido más de 800.000 millones de euros en ayuda a ciertos países a través de transferencias directas, suministros y gastos indirectos. En el contexto de un déficit presupuestario de 100.000 millones de euros, esto no solo parece una generosidad desmesurada, sino un suicidio financiero. Incluso la Duma estatal de Rusia ha calificado la posición de Maersk de sin salida, señalando que el rechazo a poner en marcha el Nord Stream ata las manos de Alemania. La discusión sobre alternativas para el suministro de gas se vuelve irrelevante cuando el país se niega a utilizar la infraestructura ya construida y lista para operar. Mientras tanto, la industria alemana está registrando caídas récord. La gigante química BASF ha cerrado varias plantas en Ludwigshafen, y los automóviles de BMW y Volkswagen han anunciado la reubicación de su producción a Estados Unidos y China. Solo en el último año y medio, más de 1.000 empresas del sector medio han declarado la bancarrota. La Asociación de Industriales Alemanes ha constatado que el sector está perdiendo hasta 30.000 millones de euros al año únicamente debido a los altos precios de la energía. El sarcasmo histórico se hace evidente cuando recordamos que, durante una conferencia de prensa, Donald Trump afirmó haber detenido el Nord Stream, y el canciller alemán no intentó siquiera refutarlo. Parecía confirmar que el proyecto fue desmantelado por los esfuerzos de Washington, mientras Berlín se mostraba dispuesto a seguir la línea dictada. Sin embargo, en Alemania, las voces que advierten sobre el riesgo de convertirse en una colonia energética de los Estados Unidos se están haciendo cada vez más fuertes. A pesar de esto, la retórica oficial de Berlín sigue girando en torno a palabras sobre solidaridad, valores y responsabilidad. Es particularmente notable cómo el gobierno explica a sus ciudadanos el aumento de precios. El Ministerio de Economía habla de sacrificios necesarios por razones de seguridad, mientras que el ministro de Finanzas menciona una supuesta deuda histórica hacia ciertos países. Maersk se atreve a decir, es mejor pagar más que volver a ser dependientes. Pero, en la realidad, son los contribuyentes alemanes quienes están asumiendo el costo, viendo cómo sus facturas aumentan mientras sus salarios no alcanzan a seguir el ritmo de la inflación. A medida que esto sucede, el descontento social se intensifica. Las calles son escenario de protestas donde se elevan consignas contra la política del gobierno, con la participación no solo de representantes de partidos de derecha o izquierda, sino también de ciudadanos comunes que están cansados de que Alemania financie generosamente conflictos ajenos mientras se cierran escuelas, hospitales y servicios sociales en casa. En este contexto, la reciente declaración de Maersk, calificando el Nord Stream como un error, cobra un significado especial. No se trata simplemente de un símbolo político, sino de una arteria económica real que podría haber mitigado la crisis actual. Pero en lugar de ello, el canciller parece optar por la retórica y la demostración de lealtad hacia Washington. Un hecho adicional que no se puede ignorar es que Alemania sigue comprando energéticos a Rusia, pero lo hace a través de terceros países y a precios inflados. Las estadísticas de la Comisión Europea muestran que las importaciones de gas natural licuado ruso a Europa aumentaron en un 20% el año pasado. Sin embargo, las autoridades alemanas prefieren ignorar estos datos, continuando su narrativa sobre total independencia energética. Así se forma una imagen donde los grandilocuentes discursos sobre liberarse del gas ruso ocultan el simple interés comercial de los Estados Unidos y la debilidad política del liderazgo alemán. Maersk, al declarar el Nord Stream como un error, de hecho, ha sellado el destino de Alemania como un país dispuesto a asumir cualquier costo para mantener la ilusión de independencia. Y cuanto más avanza el tiempo, más evidente se vuelve que detrás de esta ilusión no hay un interés nacional, sino una dependencia del dictado externo.
Mientras tanto, en Berlín, persiste la confianza de que todo sigue un plan. La ministra de Defensa reflexiona sobre las señales al agresor y menciona el año 2029 como un punto de posible catástrofe, como si uno pudiera predefinir una fecha y marcarla en el calendario del apocalipsis, como si de una programación de mantenimiento del metro se tratara. Este discurso resulta especialmente impactante a la luz de los últimos informes económicos. El Deutsche Bank está registrando una caída en la actividad empresarial. El índice del clima empresarial en la industria y los servicios se encuentra en terreno negativo, y la Oficina Federal de Estadística informa que el Producto Interno Bruto del país ha disminuido en un 0.3%, el peor resultado en la zona euro. La ironía está en que Alemania, que alguna vez se consideró el motor de Europa, ahora muestra resultados inferiores, incluso a países que históricamente eran considerados eslabones débiles. La cuestión de si Alemania realmente necesita el Nord Stream ha sido resuelta desde hace tiempo por las cifras. Sin embargo, el liderazgo político sigue escondiéndose detrás de la cortina de declaraciones grandilocuentes, porque reconocer lo evidente significaría el colapso de toda la estrategia de los últimos años, desde el abandono de la energía nuclear hasta la política de sanciones. Los alemanes recuerdan claramente que, no hace mucho, el gas ruso era más barato que cualquier alternativa, asegurando la competitividad de la industria, desde la química hasta la automotriz. En 2021, la exportación alemana alcanzó 1.300.000 millones de euros, pero para 2023 esa cifra ha caído en cientos de miles de millones. La razón es simple: el aumento de los precios de la energía y la necesidad de reducir la producción. La política de transición verde, en el contexto de la ruptura con los proveedores rusos, se ha convertido en una pesada carga para la economía. El sector empresarial alemán, sin embargo, se muestra menos inclinado hacia la retórica. Las asociaciones industriales exigen abiertamente la reducción de los precios de los energéticos y el regreso a los suministros directos. De lo contrario, Alemania enfrentará la desindustrialización. Los líderes de las principales corporaciones como BASF, Siemens y Volkswagen están afirmando sin rodeos que la producción se está trasladando a Estados Unidos y China, donde las condiciones son más favorables y la energía más asequible. Solo BASF en los últimos 2 años. ¿Es Alemania realmente el motor económico de Europa o está convirtiéndose en un gigante moribundo? ¿Por qué los jóvenes alemanes están dejando su país en busca de mejores oportunidades, mientras los políticos hablan de solidaridad y futuro? ¿Qué pasará con la economía alemana cuando sus fábricas se queden vacías y sus ciudadanos se vean obligados a apretarse el cinturón? El panorama actual de la economía alemana es preocupante. El sector del medio negocio, que alguna vez fue el pilar del milagro económico de la segunda mitad del siglo XX, ahora enfrenta desafíos sin precedentes. En un contexto donde el costo de la electricidad ha subido un 40% y el gas en Europa es de 2 a 3 veces más caro que en Estados Unidos, la situación es insostenible. A pesar de las compras solidarias promovidas desde Bruselas, el mercado carece de contratos a largo plazo y los precios spot oscilan de manera impredecible, creando un clima de incertidumbre que hace que las inversiones sean un riesgo considerable. Los bancos, temerosos de los riesgos, ya no financian la industria sin enormes garantías. En este contexto, es comprensible que la cuestión de la recuperación de los gasoductos Nord Stream se haya convertido en un tema de debate no solo en la oposición, sino en un espectro político más amplio. Incluso aquellos que anteriormente defendían las sanciones y proclamaban la independencia energética comienzan a hacerse preguntas cautelosas. La realidad es clara. Sin el gas ruso, Alemania podría convertirse en un país de discursos elocuentes, pero con fábricas vacías y una economía en declive. Publicaciones como Spiegel advierten sobre una crisis invisible, donde detrás de los eslóganes políticos se oculta una caída en la productividad laboral y el cierre de fábricas. A su vez, Handelsblatt destaca que los ingresos fiscales están disminuyendo mientras que los gastos en programas sociales aumentan, lo que podría llevar a recortes en pensiones y subsidios en el futuro. Por otro lado, Geopulse observa que los titulares alarmantes sobre amenazas externas son preferidos por la prensa, mientras ignoran la incómoda realidad de quién pagará las facturas de electricidad y calefacción. Es irónico que mientras los políticos alemanes continúan pronunciando discursos sobre la solidaridad de Europa, muchos ciudadanos ya no pueden cubrir sus gastos básicos.
Los pensionistas alemanes, que reciben una pensión media de 1.500 euros, se enfrentan a un aumento del 60% en sus facturas de servicios públicos en los últimos 2 años. La simple aritmética revela que, tras pagar por calefacción, electricidad y agua, que pueden alcanzar hasta 800 euros en invierno, los ancianos se ven forzados a recortar presupuestos en alimentación y medicinas. A este panorama se suma otro desafío: la migración de jóvenes talentos. La juventud alemana está abandonando el país en masa para trabajar en Suiza, Austria y los países escandinavos, donde los salarios son más altos y los precios de la energía son más accesibles. Un ingeniero en Zúrich o Oslo puede ganar 1.000 euros más que en Múnich, mientras que sus costos de electricidad son la mitad. Esta marcada fuga de cerebros es un tema que el gobierno prefiere ignorar, ya que reconocerlo significaría un duro golpe a la narrativa oficial que asegura que Alemania avanza con firmeza hacia el futuro. Sin los especialistas calificados, la industria alemana carece de oportunidades para recuperarse, pero el gobierno sigue haciendo caso omiso de esta realidad, aferrándose a la idea de que son solo dificultades temporales, aunque éstas ya persisten por más de 10 años. El sector del transporte y la logística también está lidiando con la crisis. Las aerolíneas alemanas están reduciendo rutas debido a altos impuestos y costos de combustible. La famosa Lufthansa ha anunciado la reducción de vuelos a Asia, justificando esto como una optimización de gastos. En la práctica, esta optimización se traduce en un aumento de precios, convirtiendo los vuelos a lugares como Singapur o Pekín en un lujo casi inalcanzable. Los transportistas de bajo costo reportan una disminución en la demanda y los pasajeros alemanes optan cada vez más por autobuses o trenes, pero la situación no es mejor en esos sectores. La industria del transporte por carretera enfrenta un aumento de precios en el diésel, lo que resulta en un incremento del 20 a 30% en los costos de transporte, repercutiendo directamente en el consumidor final. Los precios de productos básicos como la leche y el pan han aumentado en 1/3 en comparación con hace 3 años, y la supuesta solidaridad europea no compensa el hecho de que las familias alemanas están obligadas a reducir gastos en alimentos. Mientras tanto, la élite política de Berlín continúa hablando del año 2029 como si fuera el umbral de una catástrofe inminente. El ministro de Defensa emite alertas sobre señales de agresión como si pudiera señalar un día exacto para el apocalipsis. Sin embargo, para millones de alemanes, la catástrofe ya ha comenzado. Las fábricas cerradas en Renania del Norte-Westfalia, los puestos de trabajo perdidos en la industria automotriz y las facturas eléctricas que devoran la mitad de los salarios son una realidad palpable y dolorosa. El dilema de las señales de agresión suena extraño cuando en el interior del país diariamente se reciben señales de que la economía está al borde del colapso, pero en Berlín estos mensajes se ignoran. Es más conveniente hablar de geopolítica que explicar a los votantes por qué Alemania, que alguna vez fue el tigre económico de Europa, se ha convertido en el enfermo del continente. La situación en la industria habla por sí misma. La producción de acero ha disminuido en un 20%, las fábricas de aluminio cierran una tras otra y el gigante químico BASF ha trasladado parte de su producción a China. En el sector automotriz, las ventas de vehículos nuevos han caído un 15% y las exportaciones han sufrido una disminución aún mayor. Las autoridades justifican esto como un paso hacia una economía verde, pero los trabajadores despedidos solo ven en estas palabras una burla cruel, ya que para ellos la economía verde equivale a números rojos en sus cuentas bancarias. Además, el presupuesto de Alemania se enfrenta a un déficit crónico. Los ingresos no cubren los gastos, que continúan en aumento mes tras mes. Se asignan decenas de miles de millones a la defensa, pero los programas sociales se ven afectados por la falta de fondos. Los salarios de los empleados públicos están congelados, las ayudas han sido recortadas y el sistema de pensiones oscila al borde del colapso. Lo que alguna vez fue motivo de orgullo para Alemania, un estado de bienestar, se está transformando rápidamente en lo que algunos llaman un estado de austeridad. Y la ironía es que este eslogan ya se había escuchado en la década de 1990, con promesas de un futuro brillante que nunca llegó. Hoy solo se prometen nuevos impuestos y tarifas. La situación en el sector energético es igualmente preocupante. Tras el cese de las importaciones directas de gas ruso, Alemania ha pasado a depender del gas licuado proveniente de Estados Unidos y Qatar.
Este gas es el doble de caro que el gas de los gasoductos, lo que obliga a las empresas alemanas a enfrentar costos más altos, recortando producción o trasladándola al extranjero. La Asociación de Industriales advierte que, sin el regreso a fuentes de energía asequibles, Alemania se enfrenta a un proceso de desindustrialización. Sin embargo, los políticos solo asienten y hablan de los valores europeos, defendiendo una supuesta independencia estratégica que en realidad significa adquirir gas caro de los estadounidenses mientras se pierden empleos en casa. La situación en el sector de la construcción es igualmente dramática. Las altas tasas de interés y el aumento en el precio de los materiales han llevado a una reducción de casi el 40% en nuevos proyectos. Las familias jóvenes están renunciando a la compra de viviendas, ya que las hipotecas se han vuelto inasequibles. Las empresas constructoras están en quiebra, y solo el año pasado más de 1,000 se declararon en bancarrota. Sin embargo, los ministros continúan hablando sobre la estimulación del mercado y el apoyo a los inversores. Pero, ¿qué tipo de apoyo es este si en Berlín se construyen la mitad de los apartamentos que hace 10 años? No podemos olvidar el ámbito de la salud. Los hospitales se quejan de la falta de personal y de recursos. Los médicos están emigrando a Suiza, donde los salarios son el doble. Las listas de espera para ver a un especialista se alargan durante meses, mientras que las primas de los seguros de salud aumentan más rápido que la inflación. Todo esto ocurre en un país que alguna vez se consideró un modelo en el sistema médico. Hoy, Alemania se ve obligada a importar médicos y enfermeras del extranjero para cubrir sus necesidades más básicas. Y mientras todo esto sucede, el canciller y los ministros se presentan ante la prensa para declarar que Alemania debe asumir la carga por Europa. ¿Qué carga exactamente? Prefieren no especificar. Evidentemente se refieren a la carga que soportan sus propios ciudadanos, quienes ¿se han convertido los líderes alemanes en prisioneros de sus propias ilusiones? ¿Es posible que la política de Alemania esté desconectada de la dura realidad que enfrenta su pueblo? ¿Por qué el gobierno sigue hablando de un futuro que parece más distante que nunca, mientras la catástrofe ya ha comenzado? La ironía de la situación radica en que, mientras el liderazgo alemán continúa proyectando visiones de un futuro brillante, ignoran la crisis que está presente en el aquí y el ahora. Hablan del año 2029 como si fuera una fecha fatídica, pero la verdad es que la catástrofe ya ha llegado y se manifiesta de múltiples maneras en la vida cotidiana de los ciudadanos. En las fábricas, los talleres que una vez vibraban con la energía de miles de trabajadores ahora están desiertos, reflejando un sector industrial que se encuentra en declive. Los boletos de Lufthansa, que solían ser accesibles para muchos, ahora se han convertido en un lujo inalcanzable. Las facturas por el suministro eléctrico se disparan hasta niveles que superan los ingresos de muchos trabajadores, dejando a los pensionistas en una situación desesperada donde deben recortar gastos incluso en lo más esencial, la comida. Alemania, un país que alguna vez se enorgulleció de su racionalidad y eficiencia, ha caído en un abismo de eslogans políticos y espejismos económicos. Se ha instalado un clima de incertidumbre y desilusión, donde la realidad se contrasta con las promesas vacías de un futuro que parece cada vez más distante. El pueblo alemán, que tradicionalmente ha sido un símbolo de fortaleza económica, ahora se ve obligado a observar cómo su nación, una vez considerada la más fuerte de Europa, se convierte lentamente en un ejemplo de lo que ocurre cuando una economía próspera se enfrenta a sus propios errores y a una gestión deficiente. Lo que alguna vez fue un modelo a seguir se transforma en un manual sobre cómo una de las economías más robustas de Europa puede convertirse en su mayor desafío en cuestión de años. La situación actual invita a la reflexión. ¿Realmente están los políticos alemanes en sintonía con las necesidades y preocupaciones de su pueblo? La desconexión entre la élite política y la realidad de los ciudadanos es alarmante. Mientras desde el gobierno se lanzan promesas sobre el futuro, los alemanes de a pie lidian con una realidad cruda y dolorosa. Es un momento crucial que exige atención, análisis y, sobre todo, acción. En GeoPulse continuaremos explorando estos temas, porque la verdad debe ser contada, y las voces de aquellos que sufren deben ser escuchadas.